Miércoles de ciencia y eso solo puede significar una cosa, y es que aquí en plato tenemos a Edulaga. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Manuel. Hoy, ¿me vas a dar de merendar o qué? ¿Cómo va esto? Bueno, algo nos va a servir, pero sí que es cierto que hoy no voy a hablar de un tema concreto, como estoy acostumbrado a hacer aquí, sino que, como este sábado, el día 11 de febrero, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, quería aprovechar pues, para hablar hoy de distintas mujeres científicas y de algunos aspectos en los que han estado trabajando. ¿Nos gusta? Entonces, pues bueno, el primero de ellos va a tener relación con esto, pero antes de ir a por la merienda, vamos a hablar de Inge Lehmann. Esta mujer científica fue una geógrafa, aquí la tenemos, una geóloga y sismóloga danesa. Entonces estudió, gracias a los terremotos, cómo estaba compuesto el núcleo, el interior de la Tierra. Estructura de la Tierra. La estructura de la Tierra, efectivamente. Y gracias a ella se sabe que la Tierra está compuesta de distintas capas, como podemos ver aquí. Entre ellas, el núcleo, que es la parte central, el manto, que es la parte intermedia, y la parte más externa, que es la corteza. Entonces, un poco para que intentemos entender cómo es esto de las ondas sísmicas a través de la geosfera, vamos a construir un pequeño modelo. Venga, ¿vale? Entonces, el núcleo un modelo de la Tierra, ¿no? De las capas de la Tierra. Eso es, de las distintas capas. Entonces, para hacerlo un poco más cercano, vamos a hacerlo con cosas que tenemos por casa. Venga. Entonces, el núcleo de la Tierra es sólido, es macizo, y lo vamos a representar con este trozo de bizcocho, que es consistente. El núcleo de la Tierra, que ha estado de actualidad recientemente, sí, que eso es, se ha nombrado, lo estuvimos contando. Ahí está. El bizcocho es el núcleo. Exactamente. Venga. La parte siguiente es el manto. El manto es fluido. Entonces, para representar esa fluidez, tenemos aquí gelatina. Vale. Entonces, como el manto está en la superior al núcleo, vamos a colocarlo encima. Lo voy a partir un poco porque creo que si no es muy grande. ¿La has hecho tú? La he hecho yo. ¿El bizcocho también? El bizcocho no he tenido tanta buena mano, pero aquí. Venga, ya tenemos ese modelo de capas, ya tendríamos dos. Ya tendríamos el núcleo y el manto. Eso, y el manto. Y nos quedaría la parte más externa, que la parte más externa vuelve a ser sólida y se llama corteza. Entonces, como la corteza está formada por distintas capas tectónicas que son discontinuas, pues por eso vamos a representarlo con galletas. Y además no es muy profunda la corteza. No, no es muy profunda, por eso las galletas nos vienen perfecto para intentar representarlo. Vale. Vale, pues ahí tendríamos más o menos nuestro modelo. ¿Qué pasa? Que las ondas sísmicas son vibraciones y no se transmiten de la misma forma en un medio sólido que en un medio fluido. Entonces, para intentar entenderlo, vamos a ver pues, qué ocurre si movemos la corteza, ¿no? Que es donde se producen los terremotos. Pues se produce, mira, aquí lo tenemos, lo que sería un terremoto, y al final el movimiento en la capa superior se transmite pues, a la siguiente capa, que es fluido. Pero del fluido, el manto no llega al núcleo porque absorbe esas vibraciones. Si se moviera en el núcleo, pues eso afectaría a todo. Pero bueno, si se moviera en el núcleo tendríamos un problema mucho más grave. Un problema de meneíto, en todos lados. Pues bien, este estudio de cómo se mueven los terremotos, las vibraciones a través de estas capas con los sismógrafos es lo que permitió a Inge Lehmann proponer un modelo en el que pues eso, teníamos distintas capas de distinta densidad. Y es el que todavía sigue existiendo a día de hoy. Para hacer ese estudio de la propagación de las ondas sísmicas, ¿no? Eso es. Muy bien. Nuestra segunda científica de hoy va a ser Dorothy Crowfoot. ¿Vale? Dorothy Crowfoot, aquí la tenemos. Trabajó en el campo. Trabajó en el campo de los rayos X. ¿Vale? Los rayos X es una técnica que ahora os explicaré un poco más, pero desarrolló esa técnica para aplicarla a moléculas orgánicas complejas. ¿Vale? Hasta entonces se había aplicado en otros campos y ella lo desarrolló en ese concreto. Vale. ¿Qué es eso de la difracción de rayos X? Pues es una técnica que nos permite prácticamente hacer una fotografía de las moléculas, una fotografía tridimensional. Y lo que se hace es, bueno, más que explicarlo, vamos a intentar verlo. Vamos a intentar verlo, ¿vale? Mirad, lo que se hace es coger un haz de rayos X, que lo vamos a representar por este puntero láser. Vale, evidentemente traer rayos X estaba complicado. No era cuestión. Y luego también nuestra molécula, que en este caso va a ser un colador. Vale, pues si tenemos un haz de rayos X y lo proyectamos sobre la pantalla, lo que se ve es un punto definido. Sí. Sin embargo, cuando estos rayos X atraviesan nuestra molécula, lo estamos metiendo en la malla del colador. Ahí está. Y ahí están apareciendo una serie de puntos hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, alrededor. Sí.
Se ve la diferencia cuando no lo atraviesa y cuando sí. Claro, cuando no está más focalizado. Ahí vamos a hacer ahora la comparativa. Ahí, mira, ahí se ve. Está. No es demasiado definido, pero se ve, aprecia que una zona es más intensa que otra. Vale. Muy bien, pues esto que hemos estado observando se llama el patrón de difracción de rayos X y es propio de cada molécula. Claro, ¿qué ocurre? Que eso así visto, pues a nosotros que no tenemos experiencia en este tema, pues nos puede resultar bastante complicado. Pero gracias a la disposición de esos puntos se puede reconstruir cómo es esa molécula. Ya te digo, esto es bastante útil y de hecho nuestra siguiente mujer científica, que es Rosalind Franklin, utilizó las técnicas desarrolladas para estudiar la estructura tridimensional del ADN. ¿Vale? Entonces, lo que hizo ella fue medir una molécula, bueno, un cristal de ADN, y lo que obtuvo fue esta imagen. Este es un patrón de difracción de rayos X. Aquí se ven, este es un resultado de un experimento donde se ven zonas más oscuras y zonas más claras, según donde vayan los rayos X. ¿Qué ocurre? Esto a nosotros, a priori, no nos da mucha información. Pero gracias a esos estudios, ella pudo determinar que tenía una simetría con forma helicoidal y espiral. Esa todo doble esto, hélice. exactamente, todo esto permitió que luego se supiera que la cadena de ADN pues es así, con toda la importancia que ello conlleva. Desde luego, experimentos que llevan a otros. Eso es. Y es que ser mujer nunca ha sido fácil para participar ni en la vida social ni tampoco en la ciencia. Y de ello sabe también mucho nuestra siguiente mujer científica, Sophie Germain. Ella pues tuvo serios problemas a la hora de poder leer, porque sus padres no le dejaban leer, en la universidad no le dejaban estudiar, y además fue la única persona que supo resolver un problema y encima nadie le quería escuchar. Tuvo que presentarse hasta 3 veces para resolviendo ese problema para que alguien le pudiera escuchar. Para ser reconocida. Para ser reconocida. Entonces hoy quiero que veamos cuál es ese problema al que se enfrentó. Venga, vamos a verlo. Y pudo reconocerlo. Vamos a ello. Entonces ella lo que estudió fue el movimiento de las partículas en vibración. Vale, por eso tenemos aquí montado este equipo, ¿no?, sobre un altavoz. Vale. Si lo ponemos en marcha, la vibración del sonido se va a transmitir a este tablero. Uy. Aquí lo tenemos. Vamos a subirle un poco el volumen. Vale, si cambiamos la frecuencia, vamos a ver qué es lo que ocurre con esas partículas. Empiezan a moverse, Sí. pero no todas. Si nos fijamos, hay alguna zona en la que se van acumulando esas partículas y otras que se van quedando despejadas. Si estamos y dejamos un rato, esto se va a hacer más notorio. Aquí, por ejemplo, no hay ningún tipo de movimiento. Sin embargo, aquí es muy abundante. Sí. Vamos a cambiar de frecuencia. Venga. Si modificamos, ¿qué ocurre? Se agolpan, ¿no? Cambia completamente. Ya no estaban en la misma posición, sino que hemos visto un movimiento rápido. Vamos incluso a probar con otra frecuencia distinta. Venga, la última. Esta Se nos mueve todo. A ver. Aquí, ahora se nos están formando 2 bandas. Sí, hay 2 líneas, una y otra. Pues este tipo de movimiento, lo paro que si no nos oímos, Sí. fue el que Sophie Germain fue capaz de descifrar y de explicar por qué se producía. Qué curioso, Edu. La verdad es que llama la atención y sobre todo poner en valor a la mujer en la ciencia. Porque es importante reconocer la labor que han hecho también las mujeres científicas, aunque muchas veces hayan sido silenciadas. Desde luego que sí. Antes de que te vayas, quiero recordar también a toda la gente que ya somos 4.000 seguidores en TikTok y uno de los culpables del éxito de esta red social es nuestro amigo Edu. Te voy a decir las visualizaciones que acumulan ya algunos de tus Cuéntame. vídeos. El del huevo, 680.300. No Ahí está es nada nada. mal. Y el de los metrónomos del otro día, 429.600. O sea que, desde luego, ya sabes, la ciencia gusta y el Eso TikTok me alegro más. mucho y que la gente esté interesada. Muchas gracias. Hasta la semana Hasta que la semana que viene. viene. Y nada,